Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Yo los invito para que busquemos en nuestras Biblias el Salmo 137. Para quienes lo tienen ahí, vamos a comenzar con el Salmo 137, que nos va a conducir pues al tema que queremos trabajar esta noche, que es el profeta Ezequiel y la esperanza en tiempo de exilio. Entonces iniciemos pues esta jornadita de encuentro con la palabra y con nosotros mismos también, porque tenemos que, a través de los textos bíblicos, leer también nuestra propia existencia y la existencia de nuestros pueblos, la realidad de nuestros pueblos. Y hagámoslo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí mismo, los que nos deportaron nos pedían canciones. Nuestros opresores, canciones alegres. Cántenos una canción de Sión. ¿Cómo cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no exalto a Jerusalén como colmo de mi alegría. A los idumeos, Señor, tenles en cuenta el día de Jerusalén, cuando incitaban, desnúdenla, desnúdenla hasta los cimientos. Capital de Babilonia, destructora, dichoso el que te pague el mal que nos has hecho. Dichoso el que agarre y estrelle a tus hijos contra la peña. Y pues, aunque ese último versículo no siempre lo leemos, está en el Salmo, ¿verdad? Está en el Salmo, hace parte de esta oración de súplica del pueblo de Israel frente a las condiciones de exilio. Yo los quiero invitar para que pensemos en lo que ellos tienen en sus manos o en lo que tienen colgado en sus casas, que son las cítaras, ¿verdad? Es una imagen para decir que aunque tengan provisiones, aunque tengan elementos, aunque tengan recursos, que hayan traído también y hayan llevado con ellos al exilio, no se atreven a emplearlos porque están como en un momento de duelo. Están viviendo un tiempo de crisis. Y es allí, en ese tiempo de duelo, en ese tiempo de crisis, en que el profeta Ezequiel va a cumplir una tarea especial y los va a ayudar a descolgar la cítara y a cantar el cántico de Sión, con la esperanza del retorno de nuevo a su tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. William. Nuevamente muy buenas noches con todos ustedes y pues vamos a tratar de abordar básicamente dos elementos, por así decirlo. Por un lado, lo relacionado con el exilio y por otro lado, lo relacionado con el profeta Ezequiel. No solamente Ezequiel, sino también hay otros, como por ejemplo Jeremías, son profetas de la época del exilio. Ellos ven, propiamente dicho, la deportación.
Pero yo quería de pronto compartir con ustedes algo relacionado con la crisis. ¿Qué cosa es la crisis como tal? ¿Qué es la crisis? Etimológicamente hablando, cuando nosotros estamos pasando por una situación de crisis, se podría decir que es una situación de la que puede desprenderse una consecuencia negativa, por decirlo de alguna manera, o una consecuencia más favorable. La crisis propiamente dicha es un estado anterior a un desenlace como tal. Les voy a poner dos ejemplos, no son míos estos ejemplos, sino que son tomados también de un diccionario etimológico sobre la palabra crisis. ¿Qué cosa es crisis? Entonces, imaginemos, por ejemplo, dos escenarios. Un escenario de un juicio. El momento previo a la sentencia de un juez, eso sería propiamente dicho crisis. Entonces, el juez puede dar una sentencia favorable o una sentencia condenatoria. Pero el momento previo a la sentencia del juez es, por decirlo de alguna manera, la crisis como tal. Imaginemos otro ejemplo, un enfermo. Un enfermo está postrado en cama y bien, o sana de la enfermedad que tiene, o en su defecto, pues termina empeorándose y como consecuencia adquiriendo la muerte, ¿verdad? Por lo tanto, el momento previo, Ya se le fue la voz. de pronto no haya mucha... Ya, ya, ¿Se me está escuchando ahora? Sí. ya, sí. Entonces, la crisis como tal es ese momento previo, el momento previo al desenlace de algo. Dicen que no hay que tomar decisiones en momentos de crisis y en parte es verdad. En parte, no totalmente. Lo que yo considero es que las crisis son también el tiempo oportuno para poder gestar lo que después nos permitirá a nosotros tomar la decisión y evidentemente la decisión correcta. Pero ¿por qué les compartimos o les comparto lo que les estamos diciendo? Porque hay un momento trágico en la vida del pueblo judío y ese momento trágico es evidentemente la caída de Jerusalén y al mismo tiempo la deportación a Babilonia. Aquí estamos dentro de un espacio académico y les hablamos a ustedes también desde el punto de vista académico. En ese sentido, permítanme decirles lo que les voy a decir, aunque esto podría ser un tema a desarrollar más ampliamente después. El exilio, es decir, la salida de Egipto, como nosotros la conocemos, probablemente no haya existido. Dicho de un modo diferente, los relatos del Éxodo, por ejemplo, Éxodo, Levítico, Números, incluso el mismo Deuteronomio, es decir, la esclavitud en Egipto y al mismo tiempo la salida del pueblo de Egipto, del pueblo judío desde Egipto, para llegar a la tierra prometida, probablemente no se dio. Y yo me estoy apoyando aquí en un libro publicado por mi hermana y por mí, la historia ilustrada o historia ilustrada del Israel bíblico, un pueblo se siente elegido por Dios. Es probable que nunca se haya dado el éxodo como nosotros lo entendemos. Es probable que nunca haya existido el éxodo como nosotros aparentemente lo conocemos y como aparentemente nos lo cuentan 4 de los 5 libros del Pentateuco. Pero ¿por qué vamos al éxodo?
porque el Pentateuco como tal, y no solamente el Pentateuco, sino también gran parte del Antiguo Testamento fue gestado durante el exilio. En ese sentido, el exilio jugó un papel tremendamente importante para el pueblo judío. Y el exilio, a pesar de ser una catástrofe, incluso los mismos judíos tienen una fiesta, la fiesta se llama Tisha B'Av, o 7 del mes de Av, que marca evidentemente la caída de Jerusalén. El exilio fue para los judíos una catástrofe terrible. Pero al mismo tiempo el exilio se convirtió en una bendición. Es decir, que los judíos lograron en el exilio poner las bases de lo que les permitiría después convertirse en una tierra sin territorio, o más que en una tierra, en un pueblo, perdón, en un pueblo sin territorio. Y lo que les ha permitido, aunque parezca mentira, sobrevivir incluso hasta nuestros días. Es decir, en una catástrofe nacional, en una tragedia nacional, o bien uno puede sucumbir y terminar desapareciendo en la historia, como ha sucedido con tantos otros pueblos, o bien puede adquirir la capacidad de sobrevivir y la capacidad de mantenerse y de remontar una situación compleja y ser al mismo tiempo un referente. Por lo tanto, los relatos que nosotros leemos en el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, probablemente nunca hayan existido. Pero ¿por qué entonces están en la Biblia? Porque fueron gestados en una época trágica para el pueblo judío. Y ellos comenzaron a vislumbrar la idea de que si en algún momento Dios los liberó, los volverá a liberar. De si Dios los salvó, los volverá a salvar. En el libro que nosotros hemos escrito y publicado ya en el 2017, si mal no estoy, Anita tiene de pronto una información más precisa, en ese libro nosotros abordamos todo eso. Y probablemente nunca se haya dado el éxodo como lo normalmente lo entendemos nosotros. Por lo tanto, todos esos relatos, y no solamente esos relatos, sino otros más, tienen como finalidad darle a un pueblo luz para poder ver en medio de una oscuridad, aliento para poder superar una situación por demás trágica y compleja. Esos textos muestran en el fondo la confianza profunda de un pueblo en quien tiene la posibilidad de salvarlos, es decir, solo Dios. No sé si lo que yo he mencionado se esté entendiendo, ¿no? Un pequeño apartado en el libro que nosotros escribimos que se llama El exilio como telón de fondo de la escritura. No de toda la escritura, evidentemente, pero de gran parte de la escritura. Es decir, si el pueblo judío logró ser lo que hoy en día sabemos que es, fue gracias al exilio. Y aquí surge una pregunta que podríamos plantearnos y que nos puede acompañar no solamente durante esta hora que nos queda de reflexión, sino a lo largo de toda nuestra vida. ¿De qué manera vivimos los momentos difíciles, los momentos trágicos? ¿De qué manera vivimos nuestras crisis, por ejemplo? ¿Nos desesperamos, para utilizar una palabra en sentido inverso de la que aparece proyectada allí? ¿O por el contrario, vivimos esa situación compleja con esperanza? La crisis, al final de cuentas, termina siendo toda una bendición. La crisis termina siendo todo un reto para mejorar. Todo depende cómo enfrentamos esa situación, por demás adversa o desfavorable.
Muy bien, Anita. Bueno, muy bien. Esta es nuestra introducción, ¿cierto? Por eso podríamos decir que el exilio es la experiencia de resiliencia más grande del pueblo de Israel. Después, quizás también ha tenido otros momentos graves en su historia, como por ejemplo el año 70, la destrucción del segundo templo. Esta es la destrucción del primer templo. Después va a tener la destrucción del templo. De pronto también va a contemplar ahí las expulsiones del pueblo judío de otras tierras, porque también fueron expulsados de distintas regiones, entre ellas Portugal y España, acuérdense bien, en el siglo XV, pero también la Shoah, el Holocausto. Ellos lo leen también desde acá. Y por eso esa fiesta que ellos celebran, de la que el padre William hacía mención hace un momento, Tisha B'Av, recoge todas esas experiencias de caída, todas esas experiencias de crisis. Y yo diría, todas esas experiencias donde ese pueblo de Israel se ha hecho resiliente. Y la primera es esta gran prueba por donde van a pasar ahora, que es el tiempo del exilio. Pero no se puede hacer ese trabajo, ¿cierto? De lectura de la realidad que se está viviendo, ese trabajo de resiliencia si no tenemos quien nos acompañe. Necesitamos acompañantes. Y en este caso, los acompañantes del pueblo de Israel van a ser los profetas. El profeta Ezequiel en Babilonia, como ya lo vamos a ver, porque él también va a ser parte de los deportados, y el profeta Jeremías en Jerusalén. Son contemporáneos estos dos profetas, Ezequiel y Jeremías, y podríamos llamarlos los profetas que acompañan la crisis del pueblo de Israel. Claro, ellos también tienen que pasar por su propia crisis, su crisis personal. Ellos también tienen que hacer ejercicio de resiliencia. Ellos también tienen que experimentar la esperanza para poder hablar de esperanza al pueblo. Se dice que quien mejor acompaña es quien ha hecho la experiencia de ser acompañado. Eso siempre se ha dicho, ¿cierto? Quien mejor aconseja es quien ha tenido la experiencia de ser aconsejado. Y aquí podríamos decir que quien mejor hace la tarea de acompañar en un ejercicio de resiliencia es quien ha pasado por la caída y ha tenido que levantarse. Y en este caso, pues vamos a ver al profeta Ezequiel. En otro momento vamos a estudiar al profeta Jeremías. Hay un versículo con el que todo comienza. Vamos a abrir el libro de Ezequiel y lo vamos a abrir en el versículo 1 prácticamente, ¿sí? En la primer capítulo, donde se nos va a decir que el año 30, el día 5 del mes cuarto, estando yo entre los deportados a orillas del río Quebar. Y es que va a ser muy importante el estar a orillas del río Quebar. Este que ven ustedes ahí en la imagen es el río Quebar en la actualidad, ¿cierto? Es un brazo del río Éufrates. El río Quebar es un brazo del río Éufrates y es allí donde ellos componen ese salmo, ¿cierto? El salmo que acabamos de leer para iniciar el encuentro, que decía que junto a los canales de Babilonia nos sentábamos y llorábamos con nostalgia de Sión. Eso es lo que ellos van a vivir allí. Se van a sentar al lado de este río, ahí parece una quebradita, ¿cierto? Al lado de este río y van a llorar con nostalgia de Sión, con nostalgia de Sión. Eso es muy lindo, ¿cierto? Sentarse a llorar con nostalgia de Sión. Y aquí hay que decir algo muy interesante, y es que la asamblea judía, lo que es la asamblea, lo que es, la palabra sinagoga significa asamblea, como decir la iglesia, como decir la comunidad, nosotros, ¿cierto? La sinagoga nace en el exilio. La Asamblea Judía nace en el exilio, esa instancia, diríamos, esa institución nace en el exilio y nace junto al río.
no nace, no nace en construcciones de piedra, nace la comunidad sentada junto al río. Así que podríamos decir que el origen, en parte, de la sinagoga es el sentarse a llorar con nostalgia de Sión, es el poder expresar lo que están sintiendo, el poder hablar de lo que ocurre, de lo que acontece. Y allí, sin duda, está quién, el profeta Ezequiel, que también es deportado. El profeta es deportado, el profeta eh, no nació en el exilio, porque hay muchos que nacieron en el exilio y mucha gente que nació en el exilio. No, el profeta hizo la experiencia de la deportación. De ahí que puede hablarle a los deportados a partir de la misma realidad que él está viviendo. Y esa frasecita es muy importante, estando yo entre los deportados a orillas del río Quebar. Y ya van a ver que el río Quebar va a venir muchas veces en el texto, varias veces. Versículo 3. Vino la palabra del Señor a Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote en tierra de los caldeos, y vuelve y nos dice, a orillas del río Quebar. Y nos da un elemento más sobre Ezequiel. Nos dice que Ezequiel era sacerdote. Antes de ser profeta, Ezequiel es sacerdote y cumple su tarea sacerdotal en el templo de Jerusalén. O sea, es deportado siendo sacerdote del templo de Jerusalén. Si nos vamos más adelantico al capítulo 3, vamos a encontrar de nuevo en el versículo 15, cuando nos está hablando de la misión del profeta, dice, llegué a los deportados de Tel Aviv, y ya vamos a ubicar a ese Tel Aviv, que vivían a orillas del río Quebar, que es donde ellos vivían, y me quedé allí 7 días aturdido en medio de ellos. No vamos a hablar del aturdimiento, sino que nos vamos a interesar al lugar del que habla el profeta Ezequiel o que habla el libro. Y habla de un lugar especial, de un lugar, todo el exilio, siempre hablamos de Babilonia, ¿verdad? Pero Babilonia es muy grande. Babilonia es demasiado grande. Babilonia es todo eso, el imperio babilónico es todo lo que ustedes ven en verde. Ese es el imperio babilónico. Y Babilonia es por aquí donde estoy, no sé si se ve la manito que la estoy pasando por ahí. ¿Sí se ve la mano? ¿No se ve la mano? Bueno, más o menos donde dice Babilonia y están esas dos flechitas, Veía las una flecha. donde aterrizan las flechas, exactamente. Ahí, más o menos donde llegan las flechas, es el lugar donde van a vivir los deportados. Miren el recorrido que han hecho. Salir de Israel, de Judá, van por el norte, ¿cierto? Por Alepo, por Siria, y llegan a Babilonia. Entonces no se van a instalar ni siquiera en toda la gran ciudad de Babilonia, que ya vamos a ver, sino que se van a instalar en un pequeño territorio que lo vamos a llamar Tel Aviv. Tel Aviv, ¿cierto? Dentro de Babilonia. Entonces, ¿dónde está ese lugar que se va a convertir en el espacio de la esperanza? Ese lugar que se va a convertir en el espacio de la esperanza, ya me devuelvo a esta diapositiva. O es que voy para atrás, perdón. Está aquí. Ujú. Ahí está el capítulo 3, versículo 15. Ahí ya ven ustedes, abajo el mar, ¿cierto? El Golfo Pérsico, y alcanzan a ver aquí el río Éufrates, sería el que está donde dice río Éufrates exactamente, Babilonia, y arribita el río que se ve, el otro gran río es el río Tigris. Son dos grandes ríos de la región, por eso esa región se llama Mesopotamia, es entre los ríos, Mesopotamia entre los ríos. Y ahí ustedes ven que ven el Éufrates y que el Éufrates, donde está el símbolo de ubicación que le colocamos ahí, donde dice Tel Aviv, está metidito entre el afluente que es el Quebar, el pequeño brazo que es el Quebar y el río Éufrates.
Tel Aviv es muy importante. Nosotros conocemos la Tel Aviv moderna y hablamos mucho de la Tel Aviv moderna. Y la Tel Aviv moderna, en las costas de Israel, pues tienen o tomaron el nombre de esta Tel Aviv, ¿cierto? De Tel Aviv, de la que habla el capítulo 3 de Ezequiel. ¿Y qué quiere decir Tel Aviv? Tel Aviv quiere decir el tel o el lugar de la espiga, donde todo brota, donde algo comienza, donde la espiga comienza a crecer y a tener granitos. Es decir, el mismo nombre de Tel Aviv, que quizás no sabemos exactamente si ese nombre se lo dieron los judíos o ya lo tenía el lugar, pero habla de esperanza, habla de sembrarse allí, de poder enterrarse allí como grano, pero para producir una espiga y dar fruto. ¿Cierto? Por eso el Salmo, y ahí me voy a ir al Salmo 126, tiene su razón de ser. Un salmo también del exilio, el Salmo 126, que ustedes conocen, y si tienen sus Biblias ahí lo vamos a abrir, y dice, porque allá es donde, aunque estemos deportados, aunque estemos en crisis, el Señor, o en momentos difíciles, es donde el Señor va a cambiar nuestra suerte. En Tel Aviv cambia la suerte del pueblo de Israel. Y dice, cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía estar soñando. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta entre los paganos se comentaba, el Señor ha estado grande con ellos. Eso ya es cuando se acaba el exilio. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El versículo 4. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del Negev. Y ven el versículo 5 que nos habla de esta realidad del exilio. Los que siembran con lágrimas, acuérdense de Tel Aviv, el lugar de la espiga, cosechan con cantos alegres. Y dice el versículo 6, al ir, iban llorando, o sea, vamos al exilio llorando, pero vamos llevando algo con nosotros. No vamos vacíos, porque al exilio vamos llevando el saco de semillas. Si no las siembran, nunca van a tener espigas. Si no las siembran, nunca van a cosechar. Si se quedan solo llorando, no van a hacer nada. Pero si siembran las semillas, muy seguramente al volver del exilio, volverán llevando ¿qué? Las gavillas. ¿No les parece eso hermoso? Porque ya que estamos tratando el tema de la crisis también aquí, quiere decir que siempre hay recursos en la crisis. Siempre hay recursos en los momentos críticos. Depende de nosotros si sembramos la semilla para poder recoger las gavillas. O si guardamos las semillas pensando que nos vamos a devolver ya mismo y no hacemos la siembra y por lo tanto tampoco cosechamos. Esto es muy lindo. Bien, nos devolvemos a la situación que van a encontrar los deportados. Ellos van a llegar a una Babilonia que es esplendor. No van a llegar a cualquier lugar. No, van a ser deportados a una de las regiones más ricas y poderosas del momento, a la Babilonia de Nabucodonosor, ni más ni menos, ¿cierto? Cuando se habla de la belleza de la ciudad, de la imponencia de la ciudad, de los jardines de la ciudad, pues no se está exagerando, era verdad. Babilonia era muy rica, Babilonia tenía poder y Babilonia tenía sus grandes construcciones. Babilonia, fuera de eso, tenían también sus grandes relatos míticos. Se hablaba mucho de la creación allí, se hablaba del diluvio, se hablaba de muchas cosas, tenía su biblioteca, podríamos decir, y tenía su dios especial, que era Marduk. Marduk era el dios tutelar de la ciudad de Babilonia, el que protegía la ciudad de Babilonia, y diríamos que tenía también grandes gobernantes, porque Nabucodonosor era un gran gobernante, que la Biblia de pronto nos lo pinta terrible y pesado, horrible, claro, porque pues es el pueblo enemigo, pero era el gran gobernante de la región, de una Babilonia muy rica, de la que aún hoy tenemos ruinas.
¿cierto? Esto es lo que hoy se puede ver eh, desde una foto satelital de Babilonia y este espacio de acá donde se ven como las ruinitas y como una especie de círculo allá, es ahí donde estaba el gran templo. O sea, todavía hoy quienes se acercan a las ruinas en Babilonia, que esto sería en Bagdad hoy en día, en, en Irak, ¿cierto? Esto es Irak, esto es Bagdad, pues pueden contemplar la grandeza de Babilonia de 2600 años atrás. O sea, eso fue muy poderoso para que se conserve también hasta hoy. Y ahí podemos ver el río Éufrates, ¿verdad? Que es el que atraviesa. Entonces, no son deportados a cualquier lugar, no, son deportados a una gran ciudad y a una ciudad tan enorme que los puede consumir, que los puede prácticamente absorber, en la que si ese pueblo que es exiliado allí no tiene cuidado, puede perder su identidad. Sí, puede perder su identidad. Cuando uno es absorbido por una cultura más grande, pues uno se pierde, se diluye dentro de esa cultura, dentro de esa civilización y pierde pues su identidad. Y es ahí donde Ezequiel va a entrar en juego y los sacerdotes. Es ahí donde Ezequiel va a ayudar a que se construya la identidad de un pueblo. No es solamente ir y estar con los deportados. No, es hacer todo un trabajo con los deportados. Es aprovechar esas reuniones a orillas del río Quebar y comenzar a reconstruir la historia, comenzar a escribir también, comenzar a crear, digamos, escritura que hable de la identidad de ese pueblo. Eso es una maravilla, ¿cierto? Eso es una maravilla. Así que vamos a ver a ese profeta que llega con los deportados, que conoce Babilonia, pero que no llega como profeta, que llega como sacerdote, que llega como sacerdote y estando allí, algo debe cambiar en Ezequiel. Algo tiene que cambiar en Ezequiel, ¿cierto? Así que Ezequiel va a hacer un salto y va a pasar de sacerdote a profeta. Ser sacerdote es una cosa, ser profeta otra. Y digamos de manera alterna, ¿no? Lo que está pasando en Jerusalén es casi lo mismo. Jeremías es de casta sacerdotal, pero no asume el sacerdocio y asume la profecía, convertirse en profeta, y acompaña al pueblo como profeta. Pero quizás para Jeremías es una opción que hace él, mientras que a Ezequiel parece que el Señor le impone y le va a decir, Ezequiel, si quieres acompañar a mi pueblo, no lo vas a hacer tanto como sacerdote, aunque es necesario su sacerdocio, lo vas a hacer como profeta. Y es que el profeta es muy distinto al sacerdote. El sacerdote es alguien que acompaña litúrgicamente y que se convierte en el pueblo de Israel en alguien que acompaña los ritos y de manera particular que acompaña los sacrificios del pueblo de Israel. El profeta es alguien que está metido en la realidad del pueblo muy de cerca y que hace que el pueblo pueda leer la realidad. Esa es la tarea del profeta, ayudar a leer la historia, ayudar a leer la realidad, ¿cierto? Ayudar a encontrar que Dios habla en esa realidad, pero tiene que cambiar Ezequiel. Entonces vamos a ver cómo se transforma Ezequiel. A mí me parece muy lindo. Hay acciones simbólicas en Ezequiel, muchas acciones simbólicas, igual que las vamos a encontrar en Jeremías, muchísimas. Pero dentro de ellas, dentro de aquellas que hablan de él, de ese paso de sacerdote a profeta, vamos de manera particular a mirar tres acciones simbólicas que Dios le pide, que Dios le exige a Ezequiel. Entonces, ¿cuál va a ser la primera? La De primera pronto, acción. yo no Ah, sé, sí. Anita, si puedo. Yo quisiera, antes de que entrásemos propiamente dicho en Ezequiel, añadir algunos datos a lo que ya la hermana mencionó. La deportación a Babilonia no se dio
en un solo momento, sino que por los datos que poseemos, se debieron haber producido 3 deportaciones, por lo menos, hasta la caída completa de Jerusalén. Y parecería que Ezequiel estuvo en el primer grupo de deportados. Ahora, hay que tener en cuenta de pronto lo que dice la lámina, Ezequiel de sacerdote a profeta en Babilonia. Hay una diferencia entre el sacerdocio y el profetismo, que incluso se puede ver, por ejemplo, hoy en día mirando un poquito la realidad sacerdotal nuestra, ¿no? ¿Y dónde está la diferencia? O una de las diferencias, ¿cuál sería? De que de pronto el sacerdocio se legitima teniendo a un grupo detrás, es decir, el sacerdote no se legitima solo, sino que el sacerdote depende de un grupo que lo legitima. Mientras que el profeta, y es ahí en donde radica también la importancia del profetismo, tiene que legitimarse a sí mismo. Se legitima y tiene que mostrar o demostrar que es efectivamente Dios el que está con él, el que está detrás de sus acciones. Por eso muchas veces el profeta se siente solo. Y uno de los criterios eh, para ver cuándo un profeta es verdadero o cuándo no lo es también el desenlace de la vida del profeta. Casi todos los profetas, hay una obra apócrifa que se llama La vida de los profetas, pero casi todos los profetas terminaron terriblemente mal. Es decir, ningún profeta ha terminado bien, sino que los profetas siempre han terminado mal o han llevado una vida que no es del todo favorable. Por lo tanto, parecería, como ya les dije hace un ratito, que el profeta Ezequiel fue deportado en la primera deportación a Babilonia. Cronológicamente hablando, de pronto podría ser el año 597, es decir, que estamos comenzando el siglo VI antes de Cristo. 597. La caída de Jerusalén se producirá en el 586, unos 86. 11 años después. 586, 587 más o menos. Es decir, entre la primera deportación y la caída definitiva de Jerusalén habrían pasado unos 10 años. Pero es interesante, el Papa Francisco hablaba de que un pastor debe tener olor a oveja. Es interesante ver cómo Ezequiel es un deportado. Y aquí aparece algo que de pronto podría también mm, ayudarnos a nosotros, porque parece que Ezequiel comenzó a tener problemas emocionales. Es decir, que le afectó también. En el libro de Ezequiel encontramos textos en donde aparece muy eufórico, otros textos que se podrían decir que él está atravesando por una situación de depresión, para utilizar un término actual. Hay textos en donde aparece muy piadoso, o hay textos en donde se nota también algún tipo de vulgaridad. Por lo tanto, parecería que estamos frente a un problema interno, es decir, la situación también le consumió a él, también le afectó. Psicológicamente hablando, pudo haber tenido algún tipo de afectación y no es para menos, viendo toda la situación caótica del pueblo y él estar metido en esa situación, evidentemente le tuvo que haber afectado. Y fíjense que aquí aparece ya de por sí un gran mensaje para nosotros, de cómo a pesar de las situaciones difíciles, incluso situaciones complejas que nos pueden alterar interiormente,
No podemos en ningún momento de cejar o de terminar o de disminuir nuestra actividad. Yo quería, antes de que la hermana continúe con lo que nos está compartiendo, porque es muy interesante, invitarles a leer la famosa carta de Jeremías. No la vamos a leer toda y de pronto está en relación con el contexto en el que nosotros estamos viviendo. Para los que no están en Colombia, para los que no viven en Colombia, ayer y antes de ayer hubo un paro nacional. Hasta ahí probablemente no les diga nada a los que no son de Colombia. Pero el problema no es que hubo un paro. El problema es que fue un paro provocado por el mismo gobierno. ¿Contra quién? Ahí está el problema. ¿Contra quién? ¿Verdad? ¿Contra quién ha provocado el gobierno este paro? El asunto es muy complejo. Pero para Se le fue la voz. Mientras le llega la voz al padre. escuchar. Ya, ya. Ujú. Entonces, hoy día yo estaba escuchando las noticias, pues como siempre suelo hacer, y uno de los responsables de coordinar los sindicatos o algo que tiene que ver con los trabajadores, justificaba diciendo de que pues se había hecho bien todo y de que el objetivo se había cumplido. Y el objetivo era parar al país y ya. Incluso el alcalde de Bogotá como que ha entablado acciones penales en contra de este hombre. Perdonen si no les digo el nombre, no me acuerdo. Se los diría, pero no me acuerdo. Y justificaba también los disturbios y los desmanes. Se han destruido comisarías, para utilizar un término que pueda ser más entendido por todos. Han habido saqueos, se han vandalizado también estaciones de buses de Transmilenio, que es el transporte público en Bogotá, y se ha impedido que miles de personas acudan libremente a sus centros de trabajo. En pocas palabras, ayer y antes de ayer ha habido un caos en gran parte de Colombia y destrucción. Ahora, Ujú. ahora ya. ¿Por qué les cuento eso? Entonces, para poder responder a por qué les cuento esto, vamos a leer la carta de Jeremías, que como ya les hemos comentado, es un contemporáneo de Ezequiel. Jeremías también vio la deportación a Babilonia. Aunque él no fue entre los deportados, aunque en algún momento parece que va también, pero no estuvo entre los deportados. En un primer momento él pensó que la deportación iba a durar muy poquito tiempo y que iban a volver. Pero después toma conciencia de que la deportación tiene para rato, de que la deportación no se va a acabar. Hago un pequeño paréntesis y les diría a ustedes, ¿saben hasta cuándo duró el exilio en Mesopotamia? Pues ese exilio duró hasta el siglo XX de nuestra era, es decir, hasta después de la creación del Estado de Israel, ¿no? Para que vean ustedes, es decir, hasta el siglo XX existieron comunidades judías en Mesopotamia. ¿Y por qué dejaron de existir? Porque los mismos judíos, Se fue la voz otra vez.
Ya. Nada Ujú, más, sí. Entonces, ¿por qué hasta esa época y por qué dejaron de existir? Porque los judíos del Estado de Israel obligaron a esos judíos de Mesopotamia a venir al Estado de Israel. Es decir, que para los judíos Mesopotamia se convirtió en su hogar. ujú. Y aquí viene lo extraordinario de los profetas. Entonces, leamos por favor Jeremías 29, yo lo voy a leer. Si pueden coger ustedes sus Biblias, no vamos a leer toda la carta, simplemente un poquito. Dice, esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los consejeros de los exiliados, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que Nabucodonosor había deportado de Jerusalén a Babilonia. La escribió después de que el rey Jeconías y la reina madre, los ministros, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los herreros y los cerrajeros salieron de Jerusalén. Se la confió a Elasá, hijo de Safán, y a Gamarías, hijo de Gelcías, a quienes Sedecías, rey de Judá, había enviado a Babilonia para entrevistarse con Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía así: Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, a todos los que han sido deportados de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman sus frutos. Uno no edifica una casa si no va a habitar en esa casa. Uno no planta un huerto si no va a comer sus frutos. Los huertos no crecen o no producen de un día para otro. Y uno no construye una casa de un día para otro. Nosotros estamos aquí en Venta Quemada, perdón por lo que digo, estamos casi año y medio y pues hemos hecho poquitas cosas. Es que el tiempo pasa rápido y lo que hay que hacer es mucho y no se avanza en el trabajo, ¿no? Entonces uno no construye una casa de un día para otro y uno no se esfuerza construyendo una casa para vivir en ella un día o 2 días. Y continúo con la lectura. Cásense y engendren hijos. Casen a sus hijos e hijas para que tengan descendencia. Probablemente ese mandato de Dios a Abraham, que el tema de la tierra y el tema de la descendencia, probablemente tenga también su razón de ser en el exilio. Y continúa. Para que crezcan en número, no disminuyan, ¿verdad? No disminuyan. Trabajen para hacer próspera la ciudad a donde yo he desterrado y rueguen por ella al Señor, porque su bien será también el bien de ustedes. Es una enseñanza extraordinaria. Y volviendo a los disturbios de ayer y de antes de ayer en Colombia, mientras que nosotros destruimos y a veces buscamos el mal de los gobernantes o de los pueblos nuestros, la carta de Jeremías es una joya. Invita a trabajar por el bien de la ciudad en donde estamos. Porque si le va bien a la ciudad, es decir, si hay progreso, nos Nos va va bien. bien también a nosotros. Entonces, aquí tenemos, fíjense, desde el punto de vista de Jeremías, evidentemente, un afrontar una situación adversa, buscando la posibilidad de hacerlo mejor, de vivir de la mejor manera esa situación por demás caótica y catastrófica. Es una enseñanza extraordinaria. Y todo esto, lo que acabo de leer ahorita de Jeremías, evidentemente, pero todo esto también era conocido por Ezequiel. Esta carta la debió haber conocido Ezequiel, Ezequiel. ¿verdad? La debió haber conocido. Entonces, estamos frente a profetas contemporáneos que están afrontando una situación tremendamente adversa. Uno desde el exilio, el otro desde Jerusalén. Ambos con el mismo objetivo: ¿cómo enfrentamos esta situación desagradable?
Y miren que en ningún momento hay venganza, ¿no? En ningún momento se piensa en hacer mal o en hacer daño, sino cómo afrontamos sin denigrarnos, sin degradarnos, esa situación caótica. Y aquí creo yo que radica una de las formas esperanzadoras de vivir una situación adversa. Una situación adversa. Entonces, a pesar de que el profeta Ezequiel pudo haber sufrido, oye, sería interesante, no sé si entre nosotros hay algún psicólogo, pero por ejemplo, se podría leer este libro de Ezequiel desde el punto de vista psicológico. Yo creo que un psicólogo, un psiquiatra o alguien que trabaje en las ciencias de la mente podría leer el libro de Ezequiel y ver ahí también desde la perspectiva pues, psicológica distintos elementos. Discúlpame, Anita, por la interrupción. Ya. Y pues ya decía William, si el profeta acompaña a este pueblo para que encuentre la esperanza y él también tiene que atravesar por situaciones muy adversas, Dios lo pone a prueba a Ezequiel para ver si es capaz y si puede realmente acompañar al pueblo, como que le va a medir, ¿cierto? A ver si sí puede o no puede. Lo primero que va a hacer es, usted era sacerdote y ahora va a pasar a ser profeta. Un profeta se mete en el barro, un profeta se ensucia, un profeta comulga con su pueblo, un profeta come lo que come el pueblo. Pero de pronto el sacerdote de la época, estoy hablando del sacerdote de Israel, ¿no? No pensemos en los sacerdotes actuales, no, aunque de pronto podría ser alguna analogía, pero pensemos en el sacerdote de la época, no se contaminaba, no se embarraba, no se ensuciaba con su pueblo, no comía exactamente todo lo que el pueblo de pronto podía comer. Por eso esa va a ser la primera experiencia de Ezequiel fuerte en el exilio. Y vámonos al capítulo 4. Dice el Señor a Ezequiel, le pone como una dieta particular y una bebida especial, ¿cierto? Pero le vamos a tomar solo desde el versículo 10, 4:10. Comerás una cantidad fija de alimentos, una ración diaria de 8 onzas, a una hora fija la comerás. Beberás el agua medida, la sexta parte de un jarrón, a una hora fija la beberás. Y escuchen y pongan mucha atención a lo que viene. Comerás un pan de cebada que cocerás delante de ellos sobre excremento humano. Es una prueba muy fuerte para un sacerdote que no se contamina con nada, que tiene unas cláusulas especiales para no contaminarse. Y el Señor le dice que tiene que cocinar su alimento sobre excremento humano. Y dijo el Señor, los israelitas comerán un pan impuro en las naciones por donde los dispersé. Es decir, si el pueblo exiliado tiene que comer, lo que sabemos, ¿cierto? Porque pues más o menos lo va a decir, les va a tocar comer de todo, ¿por qué usted no va a asumir también esa tarea? Usted, sacerdote, también tiene que comer lo que come el pueblo. Entonces Ezequiel va a decir, ay Señor, mira que yo nunca me he contaminado. Desde muchacho nunca he comido carne de animal muerto o despedazado por una fiera. Nunca ha entrado en mi boca carne de desecho. Me respondió, está bien, te concedo que prepares tu pan, no sobre excremento humano, sino sobre excremento de vaca. ¿Cierto? Bueno, es diferente, pero en algo tiene que también ensuciarse, podríamos decir, en algo tiene que también contaminarse como lo está viviendo el pueblo. Por eso digo que si él no hace todas estas experiencias, no puede acompañar a su pueblo, no lo podrá ayudar a salir de la situación en la que está. Y esto lo asume Ezequiel. Ese es el paso de sacerdote a profeta. Doloroso, muy doloroso para Ezequiel, pero lo tiene que asumir para poder estar al nivel del que está su pueblo también y poderlo acompañar. Pero más adelante en el capítulo 5,
el Señor va a tocar ya internamente, porque hasta aquí es acciones que Él tiene que hacer y se pueden quedar a un nivel exterior también. Pero en el capítulo 5, digamos, todavía no va a la parte más interna del corazón del profeta, todavía no va a la parte del corazón del profeta, pero está tocando al profeta en sus costumbres y en sus maneras, porque tiene que cambiar. Entonces, en el capítulo 5, versículo 1, le va a decir que agarre una cuchilla afilada, agarra una navaja barbera y pásatela por la cabeza y la barba. Es como quitarle la dignidad sacerdotal. El sacerdote, en el libro del Levítico, están las normas del sacerdote, el cuerpo del sacerdote. El sacerdote debía tener el cabello largo y el sacerdote debía tener barba. Por ejemplo, una persona con calvicie no podía ser sacerdote en el pueblo de Israel. Alguien con algún defecto en el cuerpo no podía ser sacerdote. Todo eso está en el Levítico. Y el Señor le va a decir a Ezequiel, que quizás es orgulloso de la barba y del cabello, que se tiene que rapar la cabeza y se tiene que quitar la barba. Tampoco puede ser tan doloroso eso. Puede que sí sienta que le están quitando algo de su porte sacerdotal para que sea profeta, y puede que eso no sea tan doloroso. Hasta ahí son, digamos, dos acciones que tiene que hacer, que sí son costosas, pero que bueno, es cambiar de manera de comer y empezar a comer como come el pueblo, contaminarse también, y pues quitarse la barba y quitarse cortarse el cabello, raparse. Pero con la tercera acción o el tercer pedido de Dios, que es mucho más fuerte, ahí sí le va a tocar el corazón. Y eso está en el capítulo 24 del libro de Ezequiel. Y es cuando le va a decir que le va a quitar al encanto de sus ojos, ¿cierto? Le va a quitar el encanto de sus ojos. Y en el capítulo 24, en el versículo 15, está la muerte de la esposa de Ezequiel. Lo que más quiere Ezequiel, dice, me dirigió la palabra el Señor y me dijo, hijo del hombre, voy a arrebatarte repentinamente el encanto de tus ojos. Lo más lindo, lo que más quieres, te lo voy a quitar. Y esto está en relación con la caída del templo de Jerusalén, ¿cierto? Para un sacerdote el encanto de sus ojos es el templo, pero para el sacerdote también como persona, como ser humano, el encanto de sus ojos es su esposa. Y te la voy a quitar repentinamente. No llores, ni hagas duelo, ni derrames lágrimas. Lamentate en silencio, como un muerto sin hacer duelo. Colócate el turbante y cálzate las sandalias, no te cubras la cara, ni comas el pan del duelo. Terrible, ¿verdad? Entonces nosotros diríamos, y uno diría, ay, pero Dios, cómo es de exagerado, ¿no? Cómo es de duro. Pero yo creo que si no pasa por esas pruebas de dolor, las dos primeras se pueden superar fácilmente. La tercera es mucho más dura, ¿cierto? Si no hace digamos, si no pasa por estas experiencias dolorosas, no va a entender la situación de todo su pueblo exiliado. Y por eso decía yo que el profeta es el que acompaña al pueblo de verdad, verdad, en su realidad caótica, en su realidad dolorosa, el que hace duelo con el pueblo también. Aquí podríamos decir que encontramos en estos elementos eso que queríamos decir acá, es el paso, ¿cierto? El paso de sacerdote a profeta no es fácil, no es fácil, y lo tiene que asumir Ezequiel para que luego pueda dar palabras que ayuden a levantar el ánimo del pueblo. ¿Cierto? El Señor lo va a poner como centinela. Muy a menudo vamos a encontrar en el libro de Ezequiel que Él es centinela. ¿Y qué hace un centinela? Un centinela es aquel que está atento para que nadie vaya digamos, a agredirnos en los momentos en que quizás no lo esperamos. Ese es el rol del centinela, velar. Y eso es lo que tendrá que hacer Ezequiel con su pueblo. Ayudar a que ese pueblo experimente, diríamos, la salvación de Dios también allí en el exilio,
así como él la ha experimentado. Y yo pienso que con eso ya tendríamos elementos para poder ir como viendo la figura del profeta, ¿cierto? Una figura a alguien que le tocó muy duro, que le tocó extremadamente duro, que no dice ningún texto que él haya retornado, que quizás dio su vida, según el apócrifo de la muerte, vida y muerte de los profetas, él muere en el exilio y muere a manos del mismo pueblo que termina asesinándolo, como mueren todos los profetas. Entrega su propia vida por el pueblo, pero acompaña al pueblo en el exilio. Y aquí podemos ya ir pasando un poquito a el mensaje del profeta Ezequiel, ¿cierto? El mensaje del profeta Ezequiel. Y es que ese, aunque ya hemos hablado de ese mensaje, ¿cierto? Que es de esperanza en el momento de crisis, Ezequiel lo hemos llamado o lo han llamado, y le queda muy bien ese nombre, el padre del judaísmo. Él es el padre del judaísmo porque se acostumbra a decir que el judaísmo, y eso ya nos lo explicó el padre William hace un momento, el judaísmo nace en el exilio. Pasan de ser una religión ya vista, podríamos decir, ¿cierto? Y tribal, a constituirse ya como un pueblo, a comenzar a constituirse como un pueblo en el exilio con un Dios único, ¿cierto? Y centralizando también un poco el culto y algunos elementos propios del pueblo de Israel. Además, la escritura va a tener su origen en el exilio. Es allí donde se comienza a escribir. Por eso a Ezequiel se le ha dado el nombre del padre del judaísmo, porque el judaísmo nace en el exilio. Un pueblo en el exilio, un pueblo abatido, un pueblo que sufre, pero que da vida y da origen a una manera de ser dentro de la religión, a una manera de comunicarse con Dios, a una manera de vivir su experiencia religiosa, y es como se dice, nace el judaísmo. Además adquieren una nueva lengua, adquieren el arameo también, adquieren el arameo y comienzan también la redacción, como ya lo hemos dicho, de la escritura propia del pueblo de Israel, de sus libros sagrados. Hasta aquí me voy a quedar porque el padre William nos va a hablar un poquito de ese mensaje del profeta con algunos textos. Bien, yo les pido disculpas si en algún momento se va las señales que Yo le hago la seña. la señal. Yo creo que podríamos de pronto eh, familiarizarnos con el texto de Ezequiel. Entonces, si pudieran, por ejemplo, ir, eh, coger sus Biblias e ir, vamos a ir desde la primera página o desde el primer capítulo, como deshojando un poquito el texto para familiarizarnos con su contenido. Entonces, la introducción que ya la hermana pues nos leyó, después la visión inaugural de la gloria del Señor. Una cosa que quería comentarles también, en el Nuevo Testamento tenemos un libro, el último libro es el Apocalipsis, y se llama Apocalipsis por Ahí se le fue la voz, William. que quede como un dato, que quede como un dato para ustedes, si quieren entender el Apocalipsis del Nuevo Testamento, si quieren entender, lean por favor el libro de Ezequiel. Ya, el libro de Ezequiel. Otro texto que también deben leer es el de Daniel y al mismo tiempo Isaías. O sea, sobre todo Ezequiel, sobre todo el libro de Ezequiel, pero también Daniel e Isaías. Esos son los libros base para poder entender el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el autor del libro de Ezequiel está utilizando un género literario que ayudó muchísimo y que todavía en la actualidad sigue ayudando en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad. Entonces, el libro de Ezequiel es un libro apocalíptico.
pero una vez más les digo, es apocalíptico en cuanto a que utiliza ese género literario, el género literario apocalíptico. No sé si queda clara la explicación. Entonces, si ustedes, por ejemplo, leen Ezequiel y después leen el libro del Apocalipsis, muchas cosas van a darse cuenta de que son similares. El autor del Apocalipsis del Nuevo Testamento leyó Ezequiel y en algunos pasajes parece que se trata de una relectura de Ezequiel. Cierro el paréntesis. Luego, en el capítulo 2, tenemos la vocación del profeta. Otra cosa más, antes de que me olvide, no solamente aparecen ecos de este. ¿Se escucha? Hola, hola, hola. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no solamente aparecen ecos en el libro del Apocalipsis, sino también en los evangelios. Hay textos de los evangelios que son tomados del libro de Ezequiel. O si vuelvo a cerrar este otro paréntesis. Capítulo 2, vocación del profeta. En el capítulo 3 tenemos un texto interesantísimo, que es el ver al profeta como centinela de Israel. Y voy a leerles, evidentemente, pues no todo, ya no todo el capítulo 3, sino a partir del versículo 16, 3:16. Dice, al cumplirse los 7 días, el Señor me dirigió esta palabra. Hijo de hombre, yo te he constituido centinela de Israel. Por lo tanto, el profeta hace las veces de un centinela, un vigía, un atalaya. Todo eso es el profeta. Cuando oigas una palabra de mi boca, los amonestarás de parte mía. Porque si yo digo al malvado que una amenaza de muerte pesa sobre él, y tú no lo amonestas ni le adviertes que debe abandonar su perversa conducta si quiere conservar la vida, él morirá por su maldad. Pero yo te pediré cuentas a ti de su vida. Este texto es una joya. Nosotros somos responsables de los demás. No podemos ser personas que vivimos de un modo indiferente. Y si a pesar de lo que nosotros digamos, el otro continúa en su mal camino, ya es problema de él. Pero si el otro continúa en su mal camino y nosotros no le hemos dicho nada, nosotros somos los responsables. Se nos pedirá también cuentas. Ahora bien, si amonestas al malvado y él no se convierte de su maldad ni de su conducta perversa, morirá por su culpa, pero tú te habrás salvado. Si un hombre recto se desvía de su rectitud y hace el mal, yo le pondré una trampa y caerá. Como tú no lo has amonestado, él morirá por su pecado, y no serán tenidas en cuenta las obras buenas que había hecho. Pero yo te pediré cuentas a ti de su vida. Sin embargo, si tú amonestas al hombre recto para que no peque y no peca, él vivirá, porque fue amonestado, y tú te habrás salvado. Es decir, la responsabilidad frente al otro. No hay lugar para la indiferencia. Luego dice un profeta que no puede hablar. Aquí, como les dije hace un ratito, vamos a encontrar que por momentos el profeta pierde el habla. En otras ocasiones lo recobra. No se sabe muy bien si son simplemente actos del profeta o son, para utilizar un término de la psicología actual, somatizaciones. Pasemos eso y vámonos al capítulo 4. Oráculos de condenación contra Jerusalén, la suerte del pueblo elegido, anuncio de castigo contra las montañas de Israel, se acerca la tragedia, culto idolátrico en el templo,
anuncio de una deportación en el capítulo 11 y luego los deportados, de los deportados saldrá un nuevo pueblo de Dios. Una visión esperanzadora. Eso lo encontramos en el capítulo 11 a partir del versículo 14, que vamos a leer en este momento. Recibí esta palabra del Señor. Hijo de hombre, esa expresión hijo de hombre, si se dan cuenta, es también retomada por los evangelios y aplicada a Jesús. Hijo de hombre, esto es lo que dicen los habitantes de Jerusalén acerca de tus hermanos deportados y acerca de todo Israel. Ellos están lejos del Señor. La tierra se nos ha dado a nosotros en posesión. Por tanto, diles, esto dice el Señor. Es cierto, yo los llevé a naciones lejanas y los dispersé por tierras extrañas. Pero yo soy su santuario durante el poco tiempo que estén desterrados en estas naciones. Aquí aparece toda una nueva concepción religiosa. Ya no es un Dios que habita en un templo físico, sino que Dios está con su pueblo en donde su pueblo está. Diles, esto dice el Señor, los recogeré de entre las naciones paganas, los reuniré de los países en los que han sido dispersados, y les daré la tierra de Israel. Ellos vendrán y quitarán de ella sus ídolos y abominaciones. Yo les daré un corazón fiel y les infundiré un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que cumplan mis preceptos, observen mis mandamientos y los pongan en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a quienes se dejan arrastrar por sus ídolos y abominaciones, yo los haré responsables de su conducta. Oráculo del Señor. El exilio le permitió a Israel hacer un salto desde el punto de vista de la concepción religiosa, pasar desde el enoteísmo al monoteísmo. A Dios ya no se le puede encerrar dentro de una construcción de piedra, sino que Dios está en medio de su pueblo. Dios acompaña a su pueblo. Pero hay un dicho en Colombia muy bonito que dice, la buena vida cansa y la mala amansa, ¿verdad? La buena vida cansa y la mala amansa. Entonces, este pueblo que ahora se encuentra en el exilio, en algún momento volverá a ser reunido. Pero esa experiencia nefasta, esa experiencia negativa, tiene al mismo tiempo que transformar la vida del pueblo. Ya no pueden ser personas soberbias o de un corazón endurecido como la piedra, sino personas con mayor sensibilidad. Es decir, los momentos de dolor o de tragedia, algún tipo de transformación deben generar en nuestra vida. En estos días hemos estado escuchando de los bombardeos de Israel, por ejemplo, a la Franja de Gaza, y ya se comienza a utilizar la palabra genocidio. Hay algunos que ya la utilizan con menos temor, ¿verdad? Pero una de las críticas que se le hace a Israel es de cómo es posible que un pueblo que sufrió, por ejemplo, el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día sea un pueblo que no tiene compasión y misericordia de otra población. ¿Hasta qué punto se aprendió desde el sufrimiento a saber que el sufrimiento hace daño y que no se debe hacer sufrir a los demás porque uno también sufre o ha sufrido? Eso es lo que se esconde detrás de ese texto. Avancemos un poquitito, capítulo 2, Ezequiel como símbolo del destino del pueblo, visiones proféticas. Luego, en el capítulo 13, contra los falsos profetas. Siempre en situaciones de crisis aparecen personas que se muestran como gurús. Utilizamos la palabra gurú hoy en día. En la época de pandemia, por ejemplo, aparecían una serie de consejeros, de personas que nos daban diversas recetas, ¿verdad?
Hay algunos que simplemente, como se dice en un español pues más popular, calientan el oído, pero en el fondo son simplemente palabras vacías, sin sentido. Todo eso desenmascara el profeta, de gente que se aprovecha de una situación compleja, incluso contra las profetisas, ¿verdad? Contra la idolatría, responsabilidad individual. En el capítulo 15 hay parábolas, en el capítulo 16 también algún tipo de alegoría, ¿no? Simplemente estamos mirando y llegamos así al capítulo 17, otra alegoría sobre el águila. Capítulo 18, nadie carga con culpas ajenas. Cada uno es responsable de sus actos, ¿verdad? Cada uno es responsable de sus actos y cada uno tiene que responder de sus acciones a Dios. Hay una frase que aparece ahí. Los padres comieron uvas amargas y a los hijos les toca el amargor. De pronto en alguna otra traducción dice, comieron el agraz y sus hijos sufrieron la dentiera, ¿verdad? El mal de los dientes. Pero esa no es una frase de Ezequiel, esa frase, no tengo aquí la referencia, pero ya le pertenece a un profeta anterior, es una frase como que se va transmitiendo de generación en generación, es un dicho popular. Esa frase no tiene cabida, sino que cada uno es responsable de sus acciones y tiene que asumir esa responsabilidad. Lamentaciones por los reyes de Israel, historia de Israel bajo el signo de la rebelión, ¿verdad? Y avanzamos un poquito más, capítulo 21, la espada contra Jerusalén, la espada contra el pueblo y los príncipes de Israel, la espada del rey de Babilonia, la espada contra los amonitas, juicio contra Jerusalén, Samaria y Jerusalén, dos hermanas castigadas, ¿no? A una clara alusión evidentemente al cisma. Luego tenemos a partir del capítulo 25 una serie de oráculos contra las naciones, que son las naciones vecinas de, en este caso ya Judá, Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro. Lamentaciones por Tiro, que era uno de los grandes puertos de la Fenicia, contra el rey de Tiro, fíjense que a Tiro le dedica bastante, contra Sidón, contra la salvación, oráculo contra Egipto también, el día del Señor contra Egipto, ¿verdad? Egipto caído como un cedro, dos cantos de lamentación por el faraón, capítulo 32, y llegamos al capítulo 33. Dice mensaje de esperanza. Y a partir de aquí tenemos textos esperanzadores. Cuando uno se encuentra en una situación difícil, a veces lo más fácil es echar la culpa a otros. Pero la situación de crisis es la que nos debe también permitir hacer una mirada sobre nosotros mismos. Y eso es lo que anteriormente ha hecho el profeta. Decirle a Israel que también tiene culpa en su tragedia, que también es responsable de lo que le está pasando. Entonces, capítulo 33, el profeta centinela de su pueblo. Y leo, recibí esta palabra del Señor, hijo de hombre, habla a tu pueblo y diles, cuando yo envíe al enemigo sobre un país Y no se le oye, William. Se debió congelar. Bueno, va. Yo voy a retomar entonces aquí en el capítulo 33, cuando él estaba hablando de la esperanza, de textos esperanzadores. Y se tuvo que salir William. Y nosotros, yo creo que vayamos, me voy a adelantar al capítulo
bueno, el mismo en el 33, donde está la parábola de, que es muy linda, o el texto bíblico que va a hablar del profeta como un cantante de amor. Lo tienen ahí, estoy en el versículo 30. Es muy interesante esto, porque es el rol del profeta de hablar y de siempre pronunciar un mensaje, lo escuchen o no lo escuchen. Pero en este caso lo van a comparar con un cantante de amor, del versículo 30, y dice, y tú, hijo de hombre, la gente de tu pueblo anda murmurando de ti junto a los muros y a la puerta de las casas, diciéndose uno a otro, vamos a ver qué palabra nos envía el Señor. Acuden a ti en tropel y mi pueblo se sienta delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no las practican. Con la boca dicen elogios, pero su ánimo anda tras el negocio. Y ahí viene la metáfora del profeta. Tú eres para ellos como un cantante de amor. Yo creo que eso es muy lindo. El profeta tiene que hacer vibrar algo, es cierto, en el corazón de quienes lo oyen. Eres para ellos como un cantante de amor. Tienes buena voz, o sea, tiene las capacidades. Tiene buena voz y tocas armoniosamente. Escuchan tus palabras, pero no las practican. Pero cuando se cumplan y están a punto de cumplirse, se darán cuenta de que tenían un profeta en medio de ellos. Yo creo que esta es una característica de cualquier profeta. Es alguien que siempre tiene que estar Te dispuesto veo. para entregar el mensaje. No sé quién habla, pero bueno, para entregar el mensaje y siempre tiene que poner todas sus capacidades al servicio del mensaje que va a entregar, como por ejemplo su buena voz y el saber tocar armoniosamente un instrumento, ¿verdad? Para que el mensaje pueda pasar y pueda llegar. Pero no importa porque es independiente de que lo escuchen o no lo escuchen. Sí, escuchan tus palabras, pero no las practican. Es como cuando nosotros nos apasionamos con los cantos de amor, ¿verdad? Con los cantantes de amor. No es que vamos a practicar todo lo que dice la canción, pero sí nos emocionamos con esa canción. Algo parecido puede ocurrirle al profeta. Tiene que llegar a emocionar a quienes lo oyen, pero de ahí es tarea de quien escucha si pone en práctica la palabra del profeta o no. Pero el profeta tiene que tener condiciones para saber cantar. Y eso me parece importante. No es de cualquier manera ni es cualquier mensaje. Tiene que saber qué va a decir y cómo lo va a decir y qué herramientas va a emplear para transmitir su mensaje. Luego en el capítulo 34 hay algo muy interesante y es el tema de los pastores de Israel. Y ustedes saben que es una de las críticas que hacen los profetas a los pastores de Israel, a aquellos malos pastores, ¿cierto? A aquellos que se apacientan a sí mismos, a aquellos que se alimentan de su redil, que se comen su carne, que se beben su leche, que se visten con su lana, que matan a las ovejas, pero para apacentarse ellos mismos, ¿cierto? Em, y esto es importante porque es un tema que va a atravesar la escritura hasta el Nuevo Testamento. Cuando Jesús va a decir que Él es el buen pastor, es por comparación a los malos pastores de los que nos habla Ezequiel, ¿cierto? Y este texto, pues yo espero que ustedes lo conocen, ¿cierto? Porque es un texto, pues que se ha leído, pero que es interesante retomarlo para ver en qué consiste el mal pastoreo, ¿cierto? ¿Qué es el mal pastoreo? El mal pastoreo es el no cuidar de las ovejas que se nos han sido dadas, el aprovecharnos de ellas. Por ejemplo, en el versículo 4, el no fortalecer a las débiles, ni sanar a las enfermas, ni vendar a las heridas, ¿cierto? Ni recoger a las descarriadas, ni buscar a las perdidas, y maltratar brutalmente a las fuertes. Terrible un pastor así, ¿no? Pues no debería llamarse pastor, no debería ser pastor si no tiene las capacidades para acompañar al redil. Al no tener pastor se dispersaron y fueron pasto de las fieras salvajes. Mis ovejas se dispersaron y vagaron sin rumbo por montes y altos cerros. Mis ovejas se dispersaron por toda la tierra sin que nadie las buscase siguiendo su rastro.
Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor. Mis ovejas fueron presa, mis ovejas fueron pasto de las fieras salvajes por falta de pastor, porque mis pastores no cuidaban mi rebaño, los pastores se apacentaban a sí mismos. Va a haber una insistencia en el propio apacentamiento, o sea, en el cuidado interno y propio y único del pastor y no de las ovejas. O sea, es lo contrario de lo que Jesús nos va a decir, ¿cierto? El buen pastor. Esta es una denuncia profética muy grande. En algún momento, el profeta Miqueas, él también denuncia tajantemente en el capítulo 3, eso lo hemos tomado varias veces de Miqueas y varias veces en algunos cursos lo hemos repetido, cuando dice que los jueces juzgan por soborno, los sacerdotes celebran también por, digamos, por corrupción, son unos corruptos, algo así es lo que dice Miqueas. Y los profetas también lo hacen, ¿cierto? Los profetas también profetizan por dinero. Ahí está hablando pues de los que tienen rol de pastoreo. Si quieren, abramos Miqueas en el capítulo 3, en el versículo 11. Dice, sus jueces juzgan por soborno, sus sacerdotes predican a sueldo y sus profetas adivinan por dinero. Todos ellos son pastores a la hora de la verdad. Son quienes acompañan al pueblo, jueces, sacerdotes y profetas. Pero todos están dedicados ¿a qué? A apacentarse a sí mismos, ¿cierto? A llenar sus bolsillos, porque la cuestión en Miqueas es una cuestión de corrupción. Y prácticamente eso es lo que está denunciando también el profeta Ezequiel. Yo creo que todos los que tienen un cargo de gobierno, de acompañamiento, deberíamos todos leer este capítulo 34 de Ezequiel y hacernos la pregunta si estamos al servicio de los otros, como nos lo pide Jesús, o si estamos digamos, para servirnos a nosotros mismos y para que los demás también nos sirvan, ¿no? Hasta llegar a acabar completamente con las ovejas, porque no las comemos, porque las aprovechamos al máximo y porque prácticamente ellas están es para, para apacentarnos a nosotras y no nosotros para apacentarlas a ellas. Entonces, esa es la denuncia del capítulo 34. Luego más adelante, que creo que era donde quería llegar el padre William, ¿cierto? Vamos a llegar al capítulo 37, donde está el texto de los huesos secos, que es un texto característico de Ezequiel y que siempre retomamos, donde él es llevado por el Espíritu a un valle y allí en el valle él va a ver un montón de huesos secos y poco a poco esos huesos se van a ir organizando y van recobrando vida. O de Ya vamos pronto, Anita, llegando. Ah, ya o de, llegó William, ya. o de Ujú. pronto, Anita, no sé si podríamos, después de lo que tú has comentado de los pastores, Pastores, sí. evidentemente retomado por el Nuevo Testamento también y aplicado evidentemente a la figura de Jesús, en el capítulo 36 hay un texto precioso. Entonces, tal vez para que ya vayamos como tomando algunos datos, si bien es cierto, las situaciones de crisis son complejas, los problemas por los que atravesamos son grandes, pero no siempre somos víctimas. Es decir, a veces también nosotros podemos ser culpables o responsables de ciertas situaciones. De ahí que el profeta está haciendo toda una invitación para realizar un mea culpa, para poder analizar la propia vida. Y en el capítulo 36 hay un texto precioso, es una joya. Dice, un corazón nuevo y un espíritu nuevo para Israel. No vamos a leer todo. Yo les invito a que leamos a partir del versículo 24. Los tomaré de entre las naciones donde están. Claro, ya sabemos por qué habla así. Están en el exilio, ¿verdad? Los recogeré de todos los países y los llevaré a su tierra. Y es un nuevo éxodo. Por lo tanto, como les dijimos hace un rato,
Esos relatos del Pentateuco probablemente en el fondo estén más bien haciendo alusión a esta catástrofe. Los rociaré con agua pura y los purificaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que vivan según mis mandamientos, observando y cumpliendo mis leyes. Vivirán en la tierra que di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus perversidades. Haré que tengan trigo en abundancia y no pasarán hambre. Multiplicaré los frutos de los árboles y las cosechas de los campos, para que no sufran más la humillación del hambre entre las naciones. Ustedes recordarán su conducta perversa y sus malas acciones, y sentirán vergüenza de ustedes mismos por sus maldades e inmundicias. Y continúa. Pero es un texto precioso, es un Dios que a pesar de estar uno en una situación compleja, ahí está Él. Y esa situación compleja también nos invita a realizar todo un análisis de la propia vida, una evaluación de la propia existencia. Muy bien, Anita. Ahora sí, por favor, continúa con los huesos secos. Entonces, vamos cerrando y digamos que ya vamos llegando como al final del libro del profeta Ezequiel, ¿no? Ya vamos hacia el capítulo 47. Y es aquí en el 37 donde tiene lugar el texto de los huesos que decíamos. ¿Quiénes son esos huesos o qué son esos huesos? Es el mismo pueblo de Israel. Y es el pueblo que necesita empezar a organizarse para retornar. No se puede quedar el pueblo en el exilio, aunque el exilio haya durado, como dice el padre William, hasta la conformación del Estado de Israel, podríamos decir algo así, pero de todas maneras el pueblo no se puede acomodar, no se puede quedar allí. Y es por eso que nace en muchos judíos exiliados el deseo del retorno, porque esa tierra los trató bien, Babilonia los trató bien. Babilonia fue un lugar que les fue pródigo para el pueblo judío. Allí el pueblo creció, allí el pueblo pudo escribir, allí el pueblo pudo consolidar sus instituciones, ¿cierto? Fue verdaderamente el nacimiento del judaísmo, como decíamos. Pero no se pueden quedar allí porque la tierra de la promesa es muy importante y hay que empezar a organizarse para el retorno de nuevo a Israel. ¿Cierto? Hay que retornar. Y este texto nos va a acompañar en ese momentico, porque no se pueden quedar. Es un momento, como les dijo, o un momento que duró más de 70 años, como decía Jeremías, pero es para volver, no para quedarse. ¿Sí? Entonces dice el capítulo 37 que el profeta debe profetizar sobre los huesos, debe hablarle a los huesos secos, porque el pueblo se está secando. El pueblo se está secando, el pueblo se está volviendo huesos en el exilio. Está perdiendo ese, digamos, eso que lo hacía avanzar y lo hacía caminar, que era el deseo de la tierra de la promesa. Y lo empiezan a abandonar digamos, esa esperanza del retorno y se empiezan a instalar y se empiezan a secar. Entonces tiene que profetizar a ese pueblo y decirle que el Señor les va a enviar el Espíritu, porque a la hora de la verdad quien los va a consolidar es el Espíritu. Entonces dice el texto, esto dice el Señor a esos huesos, yo les voy a infundir espíritu para que revivan, les injertaré, y escuchen bien, tendones, les haré crecer carne, tensaré sobre ustedes la piel y les infundiré espíritu para que revivan y así sabrán que yo soy el Señor. Pero eso es progresivo. Es decir, al pueblo no se le organiza de un momento a otro, aunque estén preparándose para ello. Hay que ir lentamente y pedagógicamente, podríamos decir. Hay que unir primero hueso con hueso, porque vamos a ver que así va a ser.
Pronuncié la profecía que se me había mandado y mientras la pronunciaba resonó un trueno. Luego hubo un terremoto y los huesos se juntaron hueso con hueso. Es decir, tenemos que organizarnos. No es un desorden, no es como es una pila de huesos que hay. Ahora toca que cada hueso encuentre su lugar junto al otro hueso. No es que un hueso, es la metáfora, ¿no? Esto es una metáfora. No es que un hueso de la mano va a aparecer en, en el cuello. No es que un hueso de la cabeza va a aparecer en los pies. No, tiene que ser hueso con hueso, ordenadamente. Un pueblo tiene que organizarse. Entonces dice el versículo 8, vi que habían prendido en ellos los tendones. ¿Qué son los tendones? Lo que va a dar unidad a los huesos. ¿Cierto? Les va a dar unidad. Y luego dice, porque va aumentando ese proceso de formar comunidad de retornantes, va en proceso. Vi que habían prendido en ellos los tendones, que brotaba la carne y tenían la piel tensa. Y vuelve y nos repite el proceso, ¿no? Pero aún faltaba algo. No había en ellos espíritu. Entonces me dijo, llama al espíritu, llama hijo del hombre, diciendo al espíritu, esto dice el Señor, ven espíritu desde los cuatro vientos y sopla en estos cadáveres para que reviven. Y es como un retorno a la primera creación, ¿cierto? Cuando el Señor sopla sobre el ser que él había amasado y le da vida y se convierte en un ser vivo, en un viviente. E igual va a acontecerle a los huesos. Ya están organizados, pero falta el espíritu para que sean un cuerpo vivo. Y ya el cuerpo vivo es el que va a retornar. Entonces dice, pronuncié el llamado que se me había mandado, penetró en ellos el espíritu, revivieron y se pusieron en pie. Era una muchedumbre inmensa, un pueblo vivo. Y estos son los que van a retornar, podríamos decir, porque ya estamos como pensando en ello, aunque el profeta no retorne, ¿cierto? El profeta no retorna, pero prepara al pueblo para el retorno. Ese es el mensaje del profeta, acompañar al pueblo, darle esperanza y prepararlo para el retorno, aunque él no retorne, porque no es él el primero, sino él es el que está al servicio de la comunidad que le ha sido confiada. Yo pienso que con estos temas, habría mucho más, ¿cierto? Pero ya llegamos a la hora y nos estamos pasando. Ya con esto yo creo que podemos cerrar un poco y creo De que queda pronto, más o menos ujú, digamos, ya, William, queda más o menos eh, la idea del tema que queríamos desarrollar, ¿verdad? El ujú. profeta Ezequiel, un profeta que acompaña a su pueblo, que le da esperanza en tiempo de crisis, en el momento del exilio. De pronto, a partir del capítulo 40, si miran en sus Biblias, aparece lo relacionado con un nuevo templo y la nueva tierra. Y en el Apocalipsis tenemos la nueva Jerusalén. Por eso, para entender el Apocalipsis hay que leer Ezequiel. Pero a mí me gustaría de pronto que deshojásemos hasta llegar al capítulo 47. ¿Ya? Porque va describiendo cómo es este nuevo templo, todo lo que hay en el templo, evidentemente con una carga simbólica. Es una visión esperanzadora de una restauración plena, pero el capítulo 47 nos presenta a nosotros una imagen preciosa. Lo digo así con mis propias palabras, lo pueden leer ustedes después. El texto es netamente utópico. Entonces dice que sale agua del altar del templo de Jerusalén y luego esa agua va corriendo, es un hilito de agua, va corriendo hacia el oriente y luego a medida que el agua va corriendo, se va convirtiendo en un río cada vez más grande, incluso de difícil transitabilidad. Y esa agua termina desembocando en el mar salado, ¿verdad? En el mar salado, que para nosotros es evidentemente el mar muerto.
Y a medida que esta figura también aparece en el Apocalipsis, ¿no? Y a medida que el agua va corriendo, eh, evidentemente todo se vuelve un vergel. Hay árboles que producen todo el año, que dan fruto todo el año, y las hojas son medicinales. Creo que cada mes, me parece, si no estoy mal, El producen fruto fruto. cada mes y y las hojas siempre medicinales. Exactamente. Entonces, todo eso, por ejemplo, es netamente utópico. O sea, el autor sabe que no está describiendo una realidad, sino que hay un mensaje detrás. Y esa agua llega al mar salado y el mar salado es saneado y pululan peces en el mar, ¿verdad? Todo eso evidentemente es un imposible, no es verdad. Y el autor lo sabe. Pero ¿qué cosa es lo que está diciendo el autor? Que desde el templo de Jerusalén sale una bendición capaz de transformarlo todo, de sanearlo todo. Y es una bendición de corte universal. Entonces, en el mismo exilio, el pueblo judío logró afianzar lo que hoy en día podríamos denominar el monoteísmo en Israel. Incluso los pueblos paganos, incluso los pueblos enemigos, son también nuestros hermanos. Y los reyes de otros pueblos son, en cierta manera, instrumentos del Dios, instrumentos de Dios. Es interesante, ¿no? Entonces, quiera Dios que pues lo que se ha compartido hoy día sea una especie de motivación para que se acerquen a los profetas y de modo particular a este profeta que es precioso por decirlo menos. Entender Ezequiel, o por lo menos leer Ezequiel, permite entender el Apocalipsis, cómo vivir también nuestras crisis, nuestros momentos de dificultad, Ujú. que incluso a veces nos pueden afectar terriblemente, pero cómo a pesar de las situaciones complejas y adversas siempre se puede hacer algo. De pronto termino este momentito, quiero decir, compartiéndoles algo, ¿no? Por ejemplo, yo he visto en Perú, pero también aquí, pero sobre todo en Perú, que a veces dicen, sembremos un arbolito, que a alguien le dará sombra, ¿verdad? O esto les puede ayudar a otros. Y eso probablemente sucedió con Ezequiel. No sabemos el desenlace de su vida, pero lo que él hizo no fue por él, sino fue por otros. A pesar de los propios dramas, a Y pesar tú, también incluso de los reveses de manos de sus propios hermanos, ¿no? A pesar de todo lo que le tocó vivir. bueno, pues en una próxima charla que vendrá ya despuesito vamos a tomar a Jeremías, pero Ujú. Jeremías estudiado desde la noche oscura del profeta, porque Jeremías es alguien que también pasa por crisis internas muy grandes, ¿no? Que desea hasta la muerte. Entonces vamos a trabajar a Jeremías, también vamos a trabajar a Miqueas no, a Eliseo, y tendremos otra serie de profetas para el segundo semestre que vamos a trabajar. Así que los invitamos cuando les llegue un mensaje de estos para que también participen como lo han hecho hoy. Ujú. Vamos a tener el próximo domingo el encuentro con la palabra en el Centro Bíblico aquí en la 76 en Bogotá, para los que están Pasado cerca y mañana. pueden participar personalmente aquí. Y luego tendríamos nuestra ida a Monguí, que es una Ujú. peregrinación como centro bíblico a Monguí. Es un lugar para los que no son de Colombia y están conectados, es un lugar de Boyacá, donde hay un cuadro de la Virgen que es milagroso y pues es también un templo que fue declarado como templo jubilar en Boyacá para este año de jubileo. Entonces vamos a ir como centro bíblico a Monguí el 7 de junio. Todavía nos quedan como 10 cupitos, así que si alguien quiere anotarse, aproveche esos 10 porque ya después pues cerramos la lista de personas que van a ir. Y pues los seguimos invitando a todo lo que vamos realizando como centro bíblico. De pronto, Anita, no sé si podríamos también mencionar en este momento de cuñas que Sí. vamos a tener
la celebración aquí en el Centro Bíblico de los 10 años del Centro Bíblico aquí en Venta Quemada, los días 18 y 19 de julio, julio con L de Loma, ¿no? Con L de Loma. Entonces vamos a tener aquí... Ay, se le fue la voz a William. Parece que se le fue la voz. Vamos a tener la celebración en Venta Quemada. Se le fue la voz, ¿sí? Están todos ustedes invitados. No sé si la transmitiremos virtualmente, probablemente no. Creo que ninguna de las dos actividades, pero ojalá que nos puedan acompañar. Entonces, pasado mañana domingo, la hermana estará en Bogotá, en la sede del Centro Bíblico de Bogotá, con esta especie de reflexión en torno a la palabra. El otro sábado, el sábado 6, vamos a Monguí. Todos los que están aquí vengan para irnos a Monguí. Y luego esta actividad del 18 y 19 de julio. ¿Ya? 18 y 19 de julio. Muy bien, no sé si de pronto hay algún comentario, alguna pequeña pregunta por allí, o en caso contrario, ya nos despedimos. Feliz fiesta de la Ascensión. De Feliz Pentecostés. fiesta de Pentecostés también, de la Santísima Trinidad. Es decir, pues estamos de fiesta en fiesta en estos días en la iglesia. Y que recordemos siempre lo que dice el Salmo 126, que tiene que ver con el exilio. Al ir iban llorando llevando el saco de semilla, pero al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Muchísimas gracias, que el Señor los acompañe y feliz noche. Gracias, hermana. Gracias. Ay, Igualmente, hermana, padre. muchísimas Muchas gracias. Gracias por eso, muy amable. Dios les pague. Gracias, Dios Padre. gracias. Todos. Muchas gracias, Señor. Hermana. Los bendiga.